Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por el gozo de ser tus hijos. Y el gozo, Señor, de poder ir a tu palabra, estudiarla, profundizar en ella, ser ministrados por ella, recibir vida, fuerza por tu palabra, Dios, pero también ser desafiados por tu palabra. Señor, ser guiados por tu palabra, ser dirigidos por tu palabra, ser afirmados en el propósito por el cual tú nos pusiste en esta tierra, en tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor Padre. Esta noche nos ponemos en tus manos. Te pedimos que todo lo que hagamos aquí, Padre, vaya con la unción de tu Espíritu, ministre en nuestras vidas y nuestros corazones. Padre Santo, porque venimos buscando también tu presencia. Llega hasta cada hogar, los que están conectados por la vía telefónica, los que están conectados por Zoom, por Facebook Live. Y Padre, en el nombre de Jesús, ministranos hoy con tu presencia y háblanos, Dios. Te necesitamos más que cualquier cosa. Necesitamos tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues entonces ya sabe la pregunta de participación para los hermanos que están en Facebook Live. ¿Qué similitud o relación nota entre la promesa hecha a Abraham? ¿Qué nota usted entre la promesa hecha a Abraham y la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20? Muy bien, así que si puede, escriba su pregunta, perdón, y dale con su pregunta. Escriba su respuesta ahí en Facebook Live, ¿verdad? En un ratito la vamos a citar de nuevo. Pero bueno, esta es la pregunta. Les voy a invitar a que busquen ahí Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Génesis 12, verso del 1 al 3, ¿verdad? Nuestra iglesia, le doy gracias a Dios, es una iglesia que se ha formado, se ha desarrollado y se ha multiplicado en el esfuerzo, en la labor misionera, en el entendimiento de nuestra responsabilidad de llevar el evangelio a otros lugares, a otras naciones, y le doy gracias a Dios por esto, por el énfasis que desde el año 2012 aproximadamente, sí, 2012, empezó a moverse y a ganar auge en nuestra iglesia una visión refrescante y renovada, ¿verdad? En relación a las misiones y nuestra responsabilidad como iglesia. Así que esta noche vamos a seguir en este tema por unos estudios en los cuales vamos a profundizar más, no solamente en la teología del evangelismo y las misiones, sino además en la aplicación de este llamado a nuestras vidas, a nuestra circunstancia y a nuestra iglesia hoy en día. Y obviamente nuestro contexto misionero inmediato, que les decía la semana pasada y lo reenfatizo una vez más, nuestro contexto misionero inmediato es nuestra Jerusalén, es Palm Coast. Nosotros podemos hacer todo el esfuerzo que querramos hacer para ganar el mundo y lo estamos haciendo, pero no podemos olvidarnos de que tenemos una responsabilidad aquí en Jerusalén, en nuestra Jerusalén, que es nuestra ciudad de Palm Coast, donde el ministerio de la iglesia está establecido. Hay miles de almas que necesitan de Cristo también en esta ciudad. Así que la obra misionera no es solamente el evangelismo, no es solamente una labor que se hace allende los mares, es una labor que se realiza también en nuestra comunidad, porque Dios es un Dios de propósito global, de propósito universal. Y Él no solamente nos ha dado un mandamiento, Él ha puesto en nuestros corazones el deseo de tener una relación con Él, de tener comunión con Él y de alguna manera participar en su obra, ser un colaborador con Él. Hace muchos años, Henry Blackaby, uno de los líderes pastores bautistas más reconocidos, escritor prolífero, un hombre de Dios a quien tuve el privilegio y la oportunidad de conocer, escribió un libro que se convirtió, mejor dicho, en una serie de estudios en libro que se llama Mi experiencia con Dios. Y mi experiencia con Dios tiene como fundamento una realidad. En mi experiencia con Dios, y que quizás sería bueno que ya lo dimos 2 veces en el año 2014 aquí en la iglesia, 2014 y 2015. Quizás debemos volver a hacerlo otra vez. Pero mi experiencia con Dios básicamente tiene que ver con una cosa. El cristiano tiene que tener discernimiento para ver dónde está Dios obrando, dónde está Dios en actividad y unirse a Dios y a lo que Dios está haciendo.
Es decir, que no se trata de voy a hacer tal cosa y le voy a pedir a Dios que venga, sino Señor, muéstrame dónde estás en actividad. En estos días, muy contento estoy, hemos estado orando y conversando con las hermanas al frente de la labor misionera en nuestra iglesia, liderazgo misionero, porque precisamente esa ha sido la visión. ¿Dónde estás obrando? Muéstranos dónde está tu actividad y nosotros, Señor, nos comprometemos a ser parte de lo que tú estás haciendo ahí. Y pronto pues van a estar escuchando de proyectos y actividades, eventos, compañerismo, por decirlo de alguna manera, con otras iglesias en otros países del mundo donde la actividad de Dios está obrando. Ahora, es importante que tengamos esto en nuestra mente. Nosotros también, por ejemplo, pertenecemos a una gran familia, que es la familia de la Convención Bautista del Sur. Nosotros nos llamamos la primera iglesia bautista hispana de Palm Coast y pertenecemos a esta gran familia que es la Southern Baptist Convention, la Convención Bautista del Sur y la Convención Bautista de la Florida, the Florida Baptist Convention. Digo esto con temor y temblor, pero lo digo también con gratitud a Dios. Por años, nuestra denominación se ha caracterizado por un celo enorme por las misiones y el evangelismo. Entonces, Dios está haciendo grandes cosas a través de la labor misionera. Si mal no recuerdo el número, más de, creo que son 5,000 y tantos misioneros, probablemente sean unos cuantos miles más, que están alrededor del mundo precisamente haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer y que reciben el apoyo de las iglesias de esta convención a la cual nosotros pertenecemos. Quizás en otro momento les hablo más de la importancia de la labor misionera y el énfasis, la fuerza misionera que es la Convención Bautista del Sur, la Convención Bautista de la Florida, a la cual nosotros estamos afiliados. Así que lo que le quiero decir con esto es que hay un esfuerzo que va mucho más allá de nosotros. Tenemos un esfuerzo local, tenemos un esfuerzo estatal, tenemos un esfuerzo nacional, un esfuerzo mundial. ¿Por qué? Porque como les decía, Dios es un Dios de propósitos universales y Él está en actividad en el mundo entero. Dios está obrando. Nuestra tarea es descubrir dónde está Dios obrando y unirnos allí. Puede ser en lugares tan remotos como África, donde estuvimos participando hace unos años atrás. Lugares tan cercanos como Cuba, un poquito quizás más lejos como Venezuela. No sé, República Dominicana, donde hemos estado. Pero puede ser en lugares, en países y grupos no alcanzados, donde están los misioneros de la Convención Bautista del Sur. Podría decirle... no sé, tantos países, y no voy a decir países ni nombre de misioneros para no comprometer a los que están en un terreno donde es peligroso hacer la obra misionera. Algunos de ellos están arriesgando su vida tratando de llevar el evangelio allí donde hay, por ejemplo, fuertes comunidades musulmanas. Pero eso es todo lo que voy a decir por ahora. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos universales. Dios tiene un propósito más grande que nosotros mismos, pero Dios también nos llama a algo tan importante como comenzar en nuestra Jerusalén. Por lo tanto, necesitamos llegar al mundo, pero necesitamos ganar a Palm Coast para Cristo. Amén. Así que hablamos la semana pasada de cuál puede ser el problema y hablamos de muchas cosas. Ustedes hicieron algunos comentarios muy excelentes, muy buenos los comentarios que hicieron, pero gracias a Dios, estoy tratando de dejar entrar aquí a alguna gente. Gracias a Dios que pudimos compartir. Decíamos que nuestro problema puede ser identificado como un problema de visión, que puede ser la razón por la que no hacemos más lo que estamos llamados a hacer. Y no lo hacemos quizás con más entusiasmo, con más pasión, con más compromiso. Puede ser por una idea limitada del concepto de Dios que tenemos, una idea limitada de quién es Dios. A veces pensamos que Dios existe solamente para mí, que Dios existe para mis propósitos. Y se nos olvida que Dios no existe para mí, pero yo existo para Dios. Que Dios no existe para mis propósitos, pero yo existo para los propósitos de Dios. Por lo tanto, queremos descubrir a través de este compartir lo que Dios nos ha revelado acerca de sus propósitos y su propósito específico de ganar al mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Dios, tenga en cuenta esto, es un Dios con un gran propósito y hay una misión que Él mismo se ha propuesto cumplir. Que el Dios vivo, nuestro Dios, es un Dios
misionero. Y nuestro estudio comienza, como decíamos la semana pasada, con Abraham. Abraham. Génesis 12:1-3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a volver nuevamente a la pregunta que teníamos esta noche para nuestros hermanos en Facebook Live. ¿Qué similitud o relación nota usted entre la promesa hecha a Abraham y la gran comisión en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20? La promesa hecha a Abraham, en aquel momento era Abraham, ¿verdad? Quien llegó a ser Abraham. Pero ¿qué similitud nota usted o qué relación nota entre esta promesa y la gran comisión? Puede escribir ahí su respuesta en Facebook. Muy bien. Pues bien. Entonces, seguimos. Hoy vamos a ver que el propósito eterno de Dios, el plan de Dios, está encapsulado en esta promesa y guarda una estrecha relación con las palabras de Mateo 28, capítulo 28, versos 18 al 20. Voy a leer algunas de las cosas que han puesto acá. Dice nuestra hermana Luz Menotti, la similitud es que ambas se dio la orden de salir y una promesa de fidelidad en Génesis que serían benditas en las naciones y en Mateo que estaría con nosotros hasta el fin. Ahí encuentra nuestra hermana. Nuestra hermana Ivette Figueroa dice, en ambos versículos se nos enseña cómo Dios nos bendice cuando andamos en obediencia y ejercemos nuestra fe para bendecir a otros, ¿verdad? La hermana María Reyes dice que no le llega ninguna similaridad, pero allá llegaremos esta noche. Y bueno, si alguien más quiere participar, pues ya sabe, puede hacerlo de esa manera. Vamos a comenzar. Lo primero que dice el versículo. En el verso 1 dice, pero Jehová, el principio de la promesa, ¿dónde se origina todo? ¿De quién proviene todo? Y la promesa es dada en un momento crítico y es dada, dice ahí, Jehová. ¿Quién es este Jehová? Bueno, este es el mismo Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este de que está hablando aquí en Génesis 12 es el mismo Dios de quien está hablando en Génesis 1. Ahora, esto es clave porque entender quién es Dios es esencial para nosotros cumplir con nuestro llamado y nuestra responsabilidad. Para cumplir con la tarea que Dios nos ha encargado. La Biblia comienza con el universo, no comienza con la tierra necesariamente. En el principio creó Dios. Y ahí viene, los cielos y la tierra. Comienza con la actividad de un solo Dios, de un Dios único y verdadero. De un Dios, la actividad, el mover, la acción de un Dios que es creador. Así comienza la Biblia. Luego que se habla de este Dios, que se introduce este Dios en el principio Dios, o en el principio creó Dios, entonces se introduce la tierra. Pero fíjense qué interesante, no dice creó Dios a Israel, no dice la tierra. Creó Dios las regiones de Middle East, no, creó Dios la tierra. Luego crea a Adán. ¿Quién es Adán? El padre de la raza humana. No Abraham, el padre del pueblo escogido. Y esto es esencial porque Dios es el creador de todo el universo. Y la tierra y la humanidad, todo es creado por Dios y nunca, por lo tanto, deberíamos degradar a Dios a un estatus inferior a lo que Dios es y a quien Dios es. No podemos reducir a Dios al Dios de una cultura, al Dios de una tribu, al Dios de una región. Él es el Dios del universo. Él es el Dios de toda la tierra. Es el creador de todas las cosas y dueño de todas las cosas. De la misma manera, tampoco podemos pensar que porque Dios llamó a Abraham y escogió un pueblo, eso significa entonces que a Dios no le importa otra gente en este planeta Tierra. Es decir, que Dios haya llamado a Abraham y haya escogido una nación para sus propósitos, que luego hablaremos de eso, no quiere decir que a Dios no le interesan las demás personas o que Dios renunció a ellos ni nada por el estilo. Como vemos en la Biblia, Dios escogió a un hombre y escogió a su familia para, a través de ellos, por medio de ellos y en la simiente de Abraham, bendecir a todas las naciones
de la tierra. Y este es el trasfondo de la promesa. Ahí comienza todo. La da Dios, el Dios del universo, el Dios de toda la tierra. No es el Dios de una tribu, el Dios de un grupo de personas, es el Dios con propósitos universales y propósitos globales. ¿Por qué? Un solo Dios, un Dios vivo, único y verdadero, que se ha revelado en la Escritura y que finalmente se reveló de manera más excelsa en la persona del Señor Jesucristo. Primera Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que comienza todo con Dios. Lo segundo tiene que ver con la humanidad. No tiene que ver con una región, con un grupo de personas, tiene que ver con la humanidad. Desde Génesis capítulo 4 al capítulo 11, nosotros vemos todo el escenario, como a causa de la caída de Adán, Adán y Eva, los seres humanos se fueron complicando cada vez más y cada vez más se fueron alejando de Dios, un punto que dejaron de invocar a Dios y la relación entre los seres humanos se hizo más complicada, más difícil hasta llegar a los tiempos nuestros, que es la realidad igual, la relación entre las naciones, entre las personas, entre los individuos, a veces hasta de la misma familia. Dentro de la misma familia se ha hecho más complicada, se ha hecho más difícil. Y en este escenario, momento crítico, es en el que Dios llama a Abraham y le hace la promesa. Un escenario de decadencia moral, un escenario de oscuridad espiritual, de maldad, de pecado, de lejanía de Dios, de una sociedad que se iba cada vez desintegrando más y más. En medio de eso, y a pesar de todo eso, Dios no abandona su proyecto con el hombre. Dios no abandona al hombre, al cual él había creado a su propia imagen, como dice la Biblia. Y en medio de una sociedad corrupta e impía, Dios llamó a un hombre y su familia y le prometió no solo bendecirle a ellos, mire la similitud aquí con Mateo 28, no solamente bendecirle a ellos, sino a todas las naciones de la tierra, a todas las familias, mejor dicho, de la tierra, a todas las familias de la tierra. No solamente de Israel, de la tierra. Mateo 28, el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Llevar qué cosa? La bendición de Abraham por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Mateo 28. Ahora, el propósito de esta promesa. Dios pudo haber revelado su propósito por medio de un mandamiento. Esto es interesante. Por medio de un mandamiento directo en relación a lo que él quería que se calzara. Dios es Dios. Él pudo haber dicho a Abraham, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas y lo vas a hacer así, 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 así. Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que muchas cosas Dios dio órdenes específicas, cómo él quería que se hicieran las cosas. Pero cuando se trata de la promesa de bendecir a las naciones, a las familias de la tierra, cuando se habla de la promesa de salvación a la humanidad, Dios escogió revelar su propósito en la forma de una promesa y no de un mandamiento, una promesa personal, una promesa inmensamente universal y global que alcanzaría a todo el mundo, bendecir a todas las familias de la tierra. Así lo extendió Dios y no dio una orden, no dio un mandato. Y en esta promesa se enfatiza lo que Dios haría, lo que Dios iba a hacer. Bueno, esto es interesante. Yo pensaba en esto porque decía, bueno, si Dios quizás le hubiera dicho a Abraham, te doy la orden de que vayas y hagas esto y esto y esto, ¿verdad? Quizás alguien hubiera pensado o podría pensar, o podríamos nosotros pensar, que Abraham hizo una gran obra. Pero Dios dijo, esto es lo que yo voy a hacer. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, esta promesa, aquí está la belleza de esto, que esta promesa enfatiza más lo que Dios iba a hacer que lo que Abraham podía hacer. ¿Se da cuenta? Y lo mismo es así con nosotros. Yo creo que en eso está nuestro enfoque en la gloria de Dios, ¿verdad? No es vamos a esforzarnos, vamos a ganar el mundo porque esto es lo que podemos hacer, no. Esto es lo que Dios va a hacer. Le ha placido escogernos a nosotros, usarnos a nosotros. Pero en vez de encargarle a Abraham una obra con órdenes, con direcciones, con pasos a seguir, todas estas cosas, Dios enfatizó que el resultado de lo que él quería alcanzar para todas las naciones de la tierra era algo que él iba a hacer. Y cuando consideramos cuántos millones de personas han estado envueltas en el cumplimiento de esta promesa,
nos damos cuenta de que no había una mejor manera para impartir su propósito a toda la familia de la fe, que eventualmente y por miles de años colaborarían con él en el alcance de la promesa, nosotros, su pueblo, su iglesia. Y es una promesa que tiene varios aspectos, una promesa compuesta, varias promesas dentro de una, por decirlo de alguna manera. Primero la promesa de tierra. Génesis 15:7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham debía dejar su tierra y a cambio Dios le iba a dar otra tierra. Deja tu tierra, yo te voy a dar otra tierra. Abraham sale con su sobrino Lot. La historia es muy larga y voy a tratar de beber. Y en el camino tuvieron un desacuerdo a causa de los pastores del rebaño, de ambos rebaños. Y Abraham generosamente dejó que Lot escogiera la tierra donde Lot quería establecerse. Él se estableció en el fértil valle del Jordán. Y Dios dijo a Abraham, Génesis 13, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así que la promesa incluía, en primer lugar, tierra. En segundo lugar, la promesa incluía perpetuidad. Abraham saldría de su tierra y de su parentela y a cambio Dios haría de él una gran nación. Ese pueblo existe hasta nuestros días, existe hasta la venida del Señor y un poco más después, ¿verdad? Dios dijo, voy a perpetuar tu descendencia, voy a perpetuar tu nombre. La promesa es tierra, la promesa es perpetuidad. Y para iniciar esto, Dios, ¿qué hace? Dios hace una marca, un momento en la historia, le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que quiere decir Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. Ahí está. Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Se da cuenta la promesa? La promesa implica tierra, incluye perpetuidad. Y además del cambio de nombre, Dios le da una imagen visual. Génesis 15:5-6 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, perpetuidad. Y creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. Y aquí esto es tremendo, porque la promesa incluye tierra, la promesa incluye perpetuidad, la promesa requiere nuestro acto de fe. Una promesa, una respuesta de fe. Lo vemos en la vida de Abraham. De hecho, se le llama el padre de la fe. Así que junto con esto también una promesa de bendición. Te bendeciré, serás de bendición y bendeciré a los que te bendijeren. ¿Se da cuenta? Una promesa de bendición que se extiende a toda la humanidad. Así que de esta forma está compuesta la promesa. Tierra, perpetuidad, bendición. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver esto con misión, con evangelismo, con misiones, con ganar a nuestra comunidad, con ganar al mundo? ¿Qué tiene esto que ver con él? Bueno, esto se relaciona con este tema, con este tópico, cuando vamos entonces y vemos el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo se ve panorámicamente a lo largo de toda la historia? ¿Cómo se ve esta promesa? Bueno, en primer lugar nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que la promesa se cumple progresivamente. Dios está trabajando en base al cumplimiento de esta promesa y todos los eventos, todo lo que está pasando y vemos evento tras evento en el Antiguo Testamento es Dios precisamente llevando a cabo, desarrollando el plan que Él tiene, el cumplimiento de la promesa, y Dios revela sus intenciones claramente a lo largo de cada etapa del cumplimiento de la promesa. Dios va revelando, ¿no? Y la promesa tuvo un cumplimiento histórico inmediato. Por ejemplo, en los descendientes de Abraham, la promesa de posteridad y de perpetuidad fue confirmada a Isaac y fue confirmada a Jacob. Lo vemos. Vuelve Génesis 26:4, Génesis 32:12. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y darás a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones serán benditas en tu simiente, ¿no? Y esta promesa fue gradualmente haciéndose realidad, cumpliéndose progresivamente y gradualmente. Y hay diferentes indicativos del cumplimiento de la promesa de perpetuidad. Por ejemplo, durante la esclavitud en Egipto, en Éxodo 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron cuando más
esclavizados estaban, cuando más abusados estaban, más maltratados estaban, los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Aquí hay mucho y no me voy a detener en promesas de aplicación de bendición a nuestra vida, mucho. Pero déjeme decirle algo, cuando Dios se propone algo y si Dios dice va a haber perpetuidad, se puede levantar el enemigo. Si Dios dice va a haber posteridad, esto va a ser para siempre y yo lo voy a hacer de esta manera y yo doy la promesa y yo voy a cumplir mi promesa y mi promesa se va a cumplir. Puede levantarse el enemigo, pueden levantarse faraones de Egipto, puede levantarse quien quiera levantarse, pero Dios va a ejecutar su plan. Dios va a llevar a cabo su plan. Alabado sea Dios. Hechos 7:17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Dónde creció y se multiplicó? En Egipto. Hemos hablado mucho de la pandemia, hay muchos datos, les voy a decir hermano, hay muchos datos y estadísticas de cómo las iglesias han mermado en la asistencia, cómo las iglesias se han debilitado financieramente, cómo las iglesias a causa de la pandemia se han debilitado en asistencia, en compromiso de los miembros. Es triste. Los datos que están allá afuera, ni siquiera, don't even Google that. Ni siquiera lo vayan a buscar a Google para que no se deprima. Pero es triste cómo ha estado pasando todo esto. O porque la pandemia no nos va a permitir crecer. O porque la pandemia no nos va a permitir avanzar. O porque la pandemia y la pandemia y la pandemia y la pandemia no nos va a permitir ganar más alma. Y la pandemia no va a permitir que la iglesia crezca. Bueno, la pandemia no es peor que Egipto. Y en medio y a pesar de Egipto, Dios hizo fructificar a su pueblo y multiplicar a su pueblo. Alguien que me escuche esta noche, alguien que reciba esta noche, porque Dios es más grande que cualquier dificultad y más grande que cualquier pandemia. Y cuando Dios dice va a haber multiplicación y van a fructificar, se va a fructificar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que lo vemos ahí, en Egipto, lo vemos en el reinado de Salomón. Dice que era un pueblo grande que no se podía contar en algún momento en Primera de Reyes. Lo vemos en declaraciones proféticas en Jeremías capítulo 33, que no podía ser contado. Dice, como el ejército del cielo, tu pueblo puede ser contado y se multiplicará la descendencia de David. Así que vemos que el cumplimiento de perpetuidad está tomando de muchas maneras en Egipto, por medio de las profecías, durante el reinado de Salomón, de otros reyes también. Y el cumplimiento de la promesa de tierra también fue progresivo. Dios liberta al pueblo de la esclavitud. Dios le da una tierra llamada la tierra prometida. Y luego de la cautividad en Babilonia, por ejemplo, Dios cada vez los vuelve a la tierra. Y es evidente que la generación descendientes inmediatos de Abraham no heredaron la tierra, pero murieron con la fe en esa promesa. También Dios nos ha multiplicado perpetuidad, la promesa incluye perpetuidad y posteridad. Dios nos va a dar la tierra. Y murieron en esa fe. De hecho, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, ten en cuenta que cada una de estas etapas pudieron haber pasado cientos de años. Y hay un periodo extenso en el desarrollo, este es el punto, hay un periodo extenso en el desarrollo del cumplimiento de la promesa, un cumplimiento progresivo, gradual. Y el cumplimiento también, les dije, perpetuidad, tierra, ahora les digo de bendición, también fue progresivo, también fue, no solamente progresivo, fue también condicionado. Dios lo confirmó, por ejemplo, y lo clarificó en el pacto abrámico, en el Sinaí, y a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo había bendición. Alguien lo escribió ahí hace un ratito, cómo había bendición para los obedientes, juicios para los desobedientes. Pero aquí es donde quiero llegar, Mateo 28, y con esto concluyo esta noche. La promesa tiene un cumplimiento no solamente progresivo a lo largo de la historia y gradual, en perpetuidad, tierra, bendición, sino que tiene un cumplimiento sobre todas las cosas, alabado sea Dios, en la persona de Cristo. Amén. La promesa de perpetuidad y posteridad, la promesa de tierra y la promesa de bendición tienen su cumplimiento en la persona de Cristo. Y aquí vamos ya entonces a la relación entre la promesa de Génesis y lo que dice el Señor Jesús en Mateo 28.
hay promesa, perpetuidad en Cristo. Y el testimonio, por ejemplo, de las primeras palabras del Nuevo Testamento dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Y Mateo refiere la genealogía de Jesucristo ¿hacia dónde? Hasta Abraham, hasta allí la pone. Quiere decir que Mateo está indicando que este evangelio de salvación está vinculado a esta persona, está vinculado a la promesa hecha a esta persona, y que este evangelio de salvación y la persona de Cristo es la persona de la cual se habla en la promesa en Génesis. Ahora, es por ello que en Mateo encontramos una declaración que confirma el aspecto de perpetuidad, de posteridad. Mateo 8 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, oye esto, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y estas eran palabras fuertes y chocantes para los judíos, quienes se consideraban ser los descendientes de Abraham y los únicos merecedores de la promesa hecha a Abraham. Ahora, ¿cuál es el problema de esto desde la perspectiva misionera? Que este pueblo había olvidado o había escogido ignorar un propósito más grande, que era bendecir, que Dios quería bendecir a las naciones de la tierra. Así que los judíos tenían que aprender que Jesús era el Mesías y aceptarlo, quien era la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjese que el mismo escritor de Gálatas lo dice. Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, dice Gálatas, la cual es Cristo. Mire aquí la conexión, el vínculo entre la persona de Jesús, la promesa a Abraham y Mateo 28. Así que el cumplimiento de la promesa de posteridad, de perpetuidad, se cumple cuando el evangelio de salvación y la salvación por la fe en Cristo, entonces se extiende a los gentiles. Pero no solamente es Cristo, perpetuidad en Cristo, sino también Cristo viene a ser nuestra buena tierra, nuestra tierra de la promesa, viene a ser nuestra tierra. Y este es un concepto no explorado muchas veces. Colosenses lo toca, nos revela cuál es esa tierra, cómo se cumple en esta etapa el aspecto de la tierra en la promesa hecha a Abraham. Bueno, Colosenses 2:6-7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y el verso 7 usa una palabra, un término bien específico, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dice arraigados. Esa palabra arraigado quiere decir echando raíces. Ahora, para echar raíces usted necesita estar, ¿qué cosa? Sembrado. ¿Sembrado dónde? En la tierra. Tiene que estar plantado. Estamos nosotros entonces arraigados, plantados en Cristo. Por lo tanto, en Cristo también se cumple la promesa de tierra en este tiempo. Y la tierra obviamente era un símbolo de reposo, era un símbolo de sosiego, era un símbolo de provisión, un símbolo de satisfacción. La tierra era un símbolo de estabilidad. Y Cristo es todas esas cosas para nosotros. Alabado sea Dios. Él es nuestro reposo, nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero descanso. Él es nuestra satisfacción. Él es nuestra fortaleza, nuestra firmeza, nuestra estabilidad. Cristo es todas estas cosas para nosotros. Y en último lugar, no hablamos solamente de perpetuidad y posteridad. Hablamos de la tierra, Cristo representando todas estas cosas. Pero hablamos también de bendición. ¿Y cuál es la promesa de bendición que se revela? En Génesis, en los evangelios y en la gran comisión de Mateo 28. Salvación. Dice Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios, verso 6, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y luego en el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se da cuenta el vínculo? ¿Se da cuenta que la Biblia tiene un tema y que la Biblia
guarda una unidad perfecta. Y por último, el cumplimiento perfecto y eterno de esta promesa, los aspectos de perpetuidad, de tierra y de bendición, se van a cumplir perfectamente en el destino final de todos los redimidos de Dios, de todos los salvos, de todos los hijos de Dios. Usted, yo y todos, vivos y que han muerto, que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. La promesa hecha a Abraham recibirá, por tanto, un cumplimiento perfecto en el destino final de todos los redimidos. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Una multitud que no se podía contar, perpetuidad, posteridad, delante del trono, un símbolo del reinado de Dios. Su reinado ha llegado y todos los redimidos disfrutan de las bendiciones de este Rey soberano lleno de gracia. Están ellos en su presencia y este es un cuadro quizás pequeño pero impresionante del cumplimiento final y perfecto de la promesa de Dios a Abraham. Todos los elementos de la promesa se ven aquí. Los descendientes espirituales de Abraham, una gran multitud, todas las familias de la tierra, de todas naciones, tribu, pueblo y lengua, la tierra de la promesa, la Jerusalén celestial con todas las bendiciones que fluyen del reinado de Dios y de su gracia, y sobre todo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La simiente de Abraham, quien derramó su sangre por nuestra redención. Así que la historia de la humanidad no es el cúmulo de eventos al azar. No, aquí hay algo que Dios ha venido planeando y ha estado obrando para llevar a cabo este plan que Él concibió desde la eternidad pasada y consumará en la eternidad futura. Y en este proceso, Cristo, la simiente de Abraham, es la figura central, es la figura principal. Así que no nos equivocamos al decir, primero, que el Dios de los cielos, el Dios del universo, es el Dios de la historia, que el Dios de la historia es el Dios del pacto o de pactos, que Dios en su gracia ha hecho promesas y en su poder y carácter Él siempre cumple lo que Él promete. Alguien que recibe esta noche, quizás no lo cumple todo de manera inmediata o a la manera nuestra, pero Él cumple lo que Él promete. Y Abraham, Sara y muchos murieron sin alcanzar a verlo, a disfrutarlo físicamente. Tenemos que aprender algo acá. Nosotros necesitamos aprender a contentarnos con el tiempo, las cosas en el tiempo de Dios. Pero también que Dios es el Dios de bendición. Y la actitud de Dios para con los suyos es buena. El deseo de Dios es bueno. Es constructivo, es enriquecedor. Su obra principal y su característica principal es bendecir. Esta tarde estaba escuchando una profecía, perdón, una profecía entre comillas. Digo profecía entre comillas porque no estaba muy alineada con la Biblia. Alguien que tuvo una visión o algo y me la mandaron desde Cuba para que yo la escuchara y viera. Pero todo lo que esta profecía traía consigo era juicio, juicio, muerte, muerte, látigo, golpe, 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 muerte, muerte. Ni una oportunidad de salvación, nada. Como que Dios no. Pero la característica, una de las características maravillosas de Dios es que le gusta bendecir. Y especialmente le gusta bendecir con la bendición más grande que se puede recibir. ¿Cuál es esa? Salvación en Cristo Jesús, bendecir con la persona del Señor Jesucristo. Que este Dios, el Dios de la historia, el Dios del universo, el Dios que bendice, es un Dios de misericordia. Por eso Apocalipsis presenta un cuadro de una multitud que nadie podía contar, ¿no? Porque la misericordia de Dios se extiende para alcanzar. Y a pesar de que a veces los cristianos nos vemos como la minoría, bueno, vaya ahí esa imagen del cielo, porque todavía hay una multitud que es alcanzada por la gracia y rescatada por la misericordia de Dios que nadie podía contar. Y esto entonces nos recuerda esto: el Dios de la historia es el Dios del pacto, es el Dios de bendición, es el Dios de misericordia, es revelado en la promesa, y la promesa en sí revela lo que Mateo 28 revela. La promesa a Abraham revela precisamente lo que Mateo 28 confirma y revela.
Tenga en cuenta esto. Porque las naciones no llegaron allí automáticamente ni por casualidad. Dios había prometido, Génesis, bendecir todas las familias de la tierra por medio de la simiente de Abraham. Y ahora por la fe nosotros somos descendientes de Abraham. Y las naciones de la tierra serán bendecidas en la medida que nosotros cumplimos Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días al fin. Marcos capítulo 16, versos 14 y 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. ¿Se da cuenta? Génesis 12, Mateo 28 y Marcos 14. Marcos 16. Ahí está, precisamente. Así se relaciona. Y este es el significado, el contenido, y esta es una perspectiva del plan misionero de Dios. Tanto Génesis como Mateo y Marcos revelan a un Dios que tiene un plan de salvar, de alcanzar, de bendecir a todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham, quien es el Señor Jesucristo. Amén. Así que hemos concluido esta noche.